Espíritu Santo del Señor. Esta es Bellavista Estéreo 103.6 FM con su programa El Justo por la Fe Vivirá. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios por este año 2022, gracias a Dios por la vida, gracias a Dios por la iglesia de Cristo en esta tierra, porque Cristo todavía no ha venido a levantar a su pueblo, a llevar a cabo ese magno acontecimiento del arrebatamiento, el llamado rapto de la iglesia, que en cualquier momento sucederá. Hay que estar preparados, mi hermano. Afírmese en Cristo, gloria al Señor, porque Cristo viene, Maranata, gloria al nombre del Señor. Por eso oramos, por eso le servimos al Señor, por eso amamos a Cristo con nuestro corazón, estudiamos, escudriñamos la palabra para obedecerla, para que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos alinee con la palabra. Bendito sea el Señor. Por eso seguimos el estudio del libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos a ir a la palabra, amado, y hacemos una corta oración, porque hoy tenemos un programa dividido porque tenemos la final de un tema y el comienzo de otro tema. Ya le diré. Vamos a leer la palabra en Hechos capítulo 14, versículo 1 hasta el 10. Hoy vamos a leer los 7 primeros versículos, pero vamos a leer 3 versos siguientes. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la palabra del Señor. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolos sabido, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. Verso 8. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, aleluya, dijo a gran voz: levántate derecho y ponte sobre tus pies. Y él saltó y anduvo, dice la palabra del Señor. Padre Santo y Padre bueno, gracias te damos, mi Dios amado. Padre Santo, gracias por el sacrificio magno de tu Hijo Jesucristo, Señor, porque por ese sacrificio tenemos entrada al lugar santísimo a través del velo, a tu misma presencia, Señor, no por obras, sino por tu gracia divina. Aleluya, gracias, Señor, por esta palabra que fue escrita con sangre, Padre, porque fue escrita por siervos que algunos ofrendaron sus vidas, pero también fue escrita con sangre porque tú pagaste el precio en la cruz del Calvario, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, en tus manos coloco el programa, Señor.
tu sabiduría, tu conocimiento fluyan en esta mañana. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Gloria a Jesús. Bueno, mi amado, como le decía, hoy tenemos un programa dividido porque voy a presentar inicialmente, voy a enseñar la conclusión del tema Pablo y Bernabé en Iconio. Es decir, la primera parte del programa de hoy va a ser la cuarta parte de este tema de Pablo y Bernabé en Iconio. Y la segunda parte, en el día de hoy, va a versar sobre la apertura, la primera parte de un nuevo tema, que es Pablo es apedreado en Listra. Gloria al Señor. Hagamos un recuento rápidamente de estos 7 primeros versículos del capítulo 14, donde los apóstoles llegaron a una sinagoga donde predicaron el Evangelio. Por lo menos el autor del libro insinúa el mensaje en los primeros 3 versos que allí Pablo expuso. Gloria al nombre del Señor. Después, en los 2 versos siguientes, hemos estudiado la división, bendito sea el nombre del Señor, que se produjo allí entre el pueblo estaba dividido. Y hoy nos corresponde ya la conclusión, que son los 2 versos finales, el verso 6 y 7, donde se relata la huida, la consecuencia que trajo esta oposición, esta división, que motivó una persecución, un conato de persecución. Los discípulos tuvieron, amados, que huir de allí, de esa ciudad de Iconio. Y dice precisamente la palabra del Señor en el versículo 6 y 7, que habiéndolo sabido Pablo y Bernabé, ¿qué cosa? La persecución que se menciona en el verso 5, en donde los judíos y los gentiles, juntamente con los gobernantes, dice que se lanzaron contra ellos para afrentarlos y apedrearlos. Dice el verso 6 que ellos se enteraron, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban la palabra del Señor. Amén, gloria al nombre del Señor. Vemos aquí una vez más, gloria al Señor, cómo Pablo tiene que salir huyendo, hermanos amados. A veces los siervos del Señor nos pasa eso. Sin ser apóstoles, sin ser de pronto ministros del Señor, somos perseguidos por causa del testimonio. Pero aquí en el caso de Pablo y de Bernabé no es raro, porque en realidad esa persecución, el tener que salir huyendo, a veces en su ministerio, el apóstol Pablo en el libro de los Hechos se relata que era cosa común, a tal punto que llegó a ser como un estilo de vida. Se cumplió en él la palabra de 2 de Timoteo 3:12, que dice que todos los que quieren, también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Y quiero comenzar esta parte final de este tema de Pablo en Iconio, recordando 4 ejemplos de casos en que Pablo tuvo que salir huyendo. Eso lo vemos nosotros en Damasco, en Jerusalén, en Antioquía de Pisidia, y ahora lo vemos también en Iconio. En Damasco, vamos a leer dos versículos. Dice el Hechos 9:25, que entonces los discípulos, tomándole de noche a Pablo, allá, eso sucedió en Damasco, después de la conversión de Saulo y en el apóstol Pablo. Dice que los discípulos, tomándole de noche allí en Damasco, Hechos 9:25, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Mire cómo tuvo que huir el apóstol en aquella ocasión, que él lo recuerda a los Corintios, 2 de Corintios 11:33, cuando dice
y fui descolgado del muro. Él recuerda ese mismo acontecimiento en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. ¿De las manos de quién? Del gobernador de Damasco, la capital de Siria. Gloria al nombre del Señor. Luego en Jerusalén, cuando Pablo allí fue perseguido en Damasco, él tuvo que huir y los hermanos lo mandaron a Arabia. Él fue a Arabia y después de regresar de Arabia tuvieron que enviar, llegó a Jerusalén, y en Jerusalén también lo persiguieron, porque dice Hechos 9:30. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a leerlo, yo lo tengo aquí la cita. Cuando supieron esto los hermanos que le buscaban para matarlo, cuando él regresó otra vez de Arabia y llegó a Damasco, le llevaron hasta Cesarea, Hechos 9:30 habla de que cuando supieron esto los hermanos, es decir, los que estaban allí en Jerusalén, que lo buscaban para matarlo, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Mire cómo se repite, hermano, una y otra vez esta lamentable experiencia del apóstol de tener que huir. Ahora, en este primer viaje misionero, en programas pasados, estudiamos y Hechos 13:50 lo recuerda, cómo él tuvo que salir también huyendo con Bernabé de Antioquía de Pisidia. Hechos 13:50 dice que judíos incrédulos, mujeres piadosas y distinguidas, y los principales de la ciudad levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de la ciudad. Y ahora, en Iconio, que estamos viendo la conclusión de este tema, en este verso 6 que estamos estudiando, dice que huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina. Ahora que ellos se enteran de que estos mismos judíos perversos con los gentiles y con los gobernantes de la ciudad de Iconio estaban dispuestos a afrentarlos y a apedrearlos. Conclusión, amados hermanos, conclusión. No es raro cuando los siervos del Señor, los discípulos de Cristo, padecemos persecución. En el mundo tendremos aflicción, dijo el Señor, pero debemos confiar que tenemos la victoria en Cristo. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. No os asombréis, dice Pedro, cuando este fuego de prueba venga sobre los creyentes, porque la misma experiencia la están padeciendo todos los sinceros creyentes, los verdaderos hijos de Dios en toda la faz de la tierra. Gloria al nombre del Señor. Volvamos al texto, amado hermano. ¿Cómo se enteraron los mensajeros divinos, los misioneros, allí en Iconio, que se estaba tramando este complot contra ellos? Era una conjura, una persecución, una violencia oculta, un plan siniestro. Bueno, la pregunta pues no tiene una respuesta precisa, porque el texto no dice cómo se enteraron. Se supone, gloria al nombre del Señor, que algunos hermanos en Cristo allí en Iconio tuvieron que informarle a Pablo y a Bernabé del complot, porque se enteraron de que los iban a perseguir, a golpear, y querían matarlos. Ahora, posiblemente, no lo dice el texto, ellos, cuando fueron enterados por los hermanos de que venían a afrentarlos y a apedrearlos, ellos tuvieron que orar al Señor, porque, hermanos, Dios nos avisa las cosas, pero quien decide las cosas es el Espíritu Santo. Así que es necesario entender eso, ¿verdad? Seguramente ellos sopesaron los pros y los contras cuando supieron que venían los querían matar, y le presentaron la petición al Señor, y el Señor les dijo: huyan de Iconio. Hay épocas
Hay momentos en la vida del creyente, amados, que le servimos al Señor y a veces Dios quiere que nos quedemos quietos, que padezcamos calladamente, con paciencia. Pero hay otros momentos en que el Señor nos guía a salir del sitio donde estamos padeciendo persecución. Este era el caso de Iconio. Aquí la persecución era tal que Dios les dio luz verde para que salieran de allí. Eso lo dice Mateo. Fíjese que Mateo nos dice en el versículo 16, Mateo 10, capítulo 10, en el verso 16 y 23, palabras de Cristo. He aquí, dijo el Señor, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y dijo más, verso 23, cuando os persigan, dijo el Señor, en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Este fue el caso precisamente en Iconio. Seguramente, como le dije, el Señor estuvo de acuerdo que huyeran de esa ciudad. Gloria al nombre del Señor. Pero mire que ellos no huyen solamente, como se dice, para salvar su piel, su pellejo, sino que ellos fueron además movidos especialmente para seguir la obra del Señor, para seguir predicando. Porque dice la palabra del Señor, gloria a Dios, en el verso 7, que cuando llegaron a esa región de Listra y de Derbe y la región circunvecina, predicaban el Evangelio. Ellos fueron motivados principalmente por seguir haciendo la obra del Señor. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Así debemos ser nosotros, hermanos. Si nos toca huir de una parte, ir precisamente a la parte que Dios nos guíe, que casi siempre es un lugar donde se abren puertas para el Evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿hacia dónde huyeron, hermanos? ¿Hacia dónde se dirigieron los misioneros al salir de Iconio? El verso 6 dice que huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina. Tomando un mapa de Asia Menor, usted se va a dar cuenta que cuando ellos salen de Iconio y se van a Derbe, se dirigen hacia el sur, hacia el sur. Dicen los geógrafos, los que estudian la geografía bíblica, que debieron andar unos 38 kilómetros al sur. Después pasarían de Listra, ellos salieron hacia el sur de Iconio, ¿verdad? Le dije que unos 38 kilómetros, pero se dirigieron a Listra. Después que salen de Listra, según el contexto, ellos van a Derbe, es decir, se mueven de Listra hacia el sureste, al sureste, posiblemente 100 kilómetros, y van a la ciudad de Derbe. Eso ya lo estudiaremos en su momento. Hay algo interesante aquí, y es que allí en la ciudad de Listra, al igual que en la ciudad de Antioquía de Pisidia, usted debe recordar, ya yo lo he enseñado, los romanos habían colonizado esas dos ciudades, Antioquía de Pisidia y ahora donde llegan, que es Listra. Las habían colonizado a tal punto que Antioquía de Pisidia y Listra eran consideradas colonias romanas. Ahora bien, aunque existían romanos allí, y existían, de hecho, también judíos, en general, óigase bien, la población de Listra estaba formada por dos grandes grupos, dos grandes clases de ciudadanos, que eran unos los que habían sido educados según las costumbres griegas y de hecho hablaban griego, y uno de esos era Timoteo, como veremos después, el misionero Timoteo, que era hijo espiritual del apóstol Pablo. Y había otro grupo de los habitantes allí de Listra que eran prácticamente analfabetos, que eran considerados licaónicos o licaonios. Sobre Timoteo,
he dicho que él precisamente era uno de esos de habitantes de Listra que habían sido educados en las costumbres griegas y que hablaba griego. ¿Por qué? Porque Hechos 16, 1 y 2 nos los dicen. Leamos. En el segundo viaje misionero, que veremos en su momento, Pablo, que ya no iba acompañado de Bernabé, sino iba acompañado de otro apóstol llamado Silas, dice que después, voy a leerle el verso 1 del capítulo 16, en ese segundo viaje, Pablo dice que llegó a Derbe y a Listra. Fíjense, visitan otra vez esas dos ciudades que ya habían visitado en este primer viaje. Y he aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, precisamente en Listra, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. ¿Escuchó? El papá de Timoteo era griego y él era un listrano, era un habitante de Listra. Es decir, se supone que él era de esos cultos griegos, de esas personas cultas griegas que habían sido educadas en las costumbres de esa provincia y que de hecho hablaba griego. Y dice el verso 2, capítulo 16, y daban buen testimonio de él, de Timoteo, los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Mire qué importante entonces resultó la visita de Pablo y Bernabé en este primer viaje allí a Listra, que dio frutos, y dio frutos porque vemos que hubo un gran misionero que fue usado grandemente en aquel tiempo para plantar iglesias, para edificarla, hijo espiritual del apóstol Pablo, que fue Timoteo, gloria al Señor. Entonces, ya tenemos claro cómo era la población allí de Listra. Era una población heterogénea, hermano. Era una población mixta, una población mixta. Hay algo interesante que es necesario estudiar para poder comprender el pasaje, y es que el pueblo común y corriente, el pueblo raso, la mayoría del pueblo en Listra hablaba una lengua vernácula, es decir, una lengua primitiva propia de la región, que era el licaonio o el idioma licaónico. ¿Por qué decimos esto? No porque lo supongamos, sino que precisamente el pasaje, allá en el verso 11, que no vamos a estudiar ahora en este programa de hoy, dice que cuando Pablo y Bernabé llegaron allí a Listra, después de hacer un milagro que vamos a estudiar hoy, la gente, verso 11, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica. Ahí dice Lucas, el autor del Hecho, que el pueblo hablaba licaónico. Ese no era el frigio, porque el idioma frigio era el idioma que hablaban la gente en Iconio y en Antioquía de Pisidia. Pero aquí en Listra, la lengua común era una lengua primitiva, era el licaónico, una lengua vernácula. Esto demuestra un hecho importante que hay que entender, y es que al menos lingüísticamente la gente aquí en Listra, el pueblo común, no estaba o no había sido influenciado por la cultura griega o romana, porque no hablaba griego ni hablaba latín, pero sí, según el contexto del capítulo 14, entendemos que habían sido influenciados por, bendito sea el nombre del Señor, religiosamente, porque vemos en el contexto que ellos adoraban dioses paganos, que era la religión propia de la cultura griega y de la cultura romana, porque dice el pasaje que ellos adoraban a Zeus, a Júpiter y a Mercurio, que eran dioses romanos,
los equivalentes en el panteón griego a Zeus y Hermes. Luego vemos claramente que esta gente era casi analfabeta. No eran propiamente analfabetas porque tenían influencia religiosa, pero sí desconocían el idioma griego o el idioma latín. Hablaban licaónico, gloria al Señor, la mayoría del pueblo de Listra. Entonces, hay algo también importante que hay que colegir, ¿no? Deducir. Y es que en Listra, como colonia romana, porque ya le he dicho que Listra, al igual que Antioquía de Pisidia, eran colonias romanas, debía tener un centro comercial regional, porque eran ciudades principales, tenían el aval, ¿cómo decirle? El aval administrativo del imperio, porque eran colonias romanas. Entonces, gloria al nombre del Señor para siempre. Eran colonias romanas. Tenían el aval del gobierno romano. Aleluya. En ese centro comercial regional, en Listra, uno cuando estudia la palabra tiene que tener, debe procurar tener una visión general, imaginar las cosas. Esto es historia antigua, hermano, bíblica. ¿Quiénes eran las personas, hasta lo que hemos estudiado, que debían encontrarse o toparse para dialogar, para tratarse en un centro regional comercial como el de Listra, una colonia romana? Pues obviamente, hermano, judíos, comerciantes, romanos, soldados romanos que estaban allí, pero también, aleluya, los griegos cultos, porque ya dije que una parte de la ciudad eran cultos griegos que habían sido educados en la cultura griega y en el idioma griego. Y además, estos casi analfabetas o gente primitiva que eran el común de la ciudad de Listra. Estas 4 clases de personas eran los que se topaban allí en los centros comerciales de Listra. Ya podemos dar por concluido este tema de Pablo y Bernabé en Iconio. Pero como usted se da cuenta, ya hemos insinuado el tema de Listra. Ahora vamos a ocuparnos en el resto del programa de hoy en la apertura de un nuevo tema. La primera parte de lo que tratan los 13 versículos siguientes, del verso 8 al 20. En nuestra Biblia Reina Valera está titulado Pablo es apedreado en Listra. Ellos llegan a Listra, dice que era una región de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predican el Evangelio. ¿Cómo vamos a estudiar estos 13 versos, este pasaje? Pues lo vamos a dividir en 4 partes, porque lo primero que sucede, que es lo que vamos a ver en este resto del programa, está en los versos 8 al 10. Pablo y Bernabé hacen un milagro, levantan un paralítico. Pero en los 3 versos siguientes, en el verso 11 al 13, vemos cómo el pueblo de Listra respondió al milagro que hicieron los apóstoles. Tratan de adorarlos como dioses. Eso lo veremos y lo estudiaremos con detalle. Los 5 versos siguientes, del 14 al 18, para los que les gusta estudiar y con orden la palabra del Señor. En esos 5 versos siguientes se analiza cuál fue la reacción de los apóstoles después que los intentan de adorar como dioses, cómo ellos reaccionaron. Y obviamente, pues, como deberían haber reaccionado,
rechazando la adoración que solo a Dios se merece. Pero resulta que en los dos últimos versos de este pasaje no les gustó, se resintió la población de esa ciudad al los apóstoles haber rechazado el intento de adorarlos como dioses a ellos, a los apóstoles. Y entonces ese resentimiento, ese odio hizo que atentaran contra la vida de Pablo. Intentan, o de hecho, no, este no fue un intento, esto fue realmente una lapidación. Lo apedrean y él lo dejan casi muerto. Y tienen que volver a huir de esa ciudad. Vamos a ver el comienzo, vamos a ver el milagro que operan ellos allí. Si nosotros leemos el verso 8, 9 y 10, que lo leí al comienzo, se va a dar cuenta que es un milagro muy parecido al que Pablo obró allá en Jerusalén, en la puerta, en el templo, en la puerta del templo de la Hermosa. Y usted puede estar tentado a poner en duda de pronto la exactitud, lo oportuno y preciso de la palabra, porque dirá, hermano, ¿por qué repiten un milagro más? El mismo milagro. Lucas debió mencionar otro milagro, no ese, porque ese estaba muy parecido al que hizo Pedro allá en Jerusalén. Por eso es necesario que usted sepa algo que ya yo he mencionado antes y quiero recordárselo, y es que en el libro de los Hechos de los Apóstoles, escuche, el cronista, el historiador Lucas, él relata la historia de los primeros 30 años de la iglesia primitiva en una forma pedagógica, en cierto sentido. Y en el caso del ministerio de Pedro y de Pablo, él presenta un contraste en muchas partes del libro de ambos ministerios. Presenta un parangón, una comparación de lo que Pedro predicó e hizo en el poder del Espíritu Santo y lo que Pablo predicó e hizo en el poder del Espíritu Santo en sus respectivos ministerios. Y quiero dar 4 ejemplos. Y ahí va usted a entender por qué Lucas escribe este milagro muy parecido al que obró Pedro en Jerusalén. Primero, Pedro sanó a un paralítico a la puerta del templo de la Hermosa. Y ahora Pablo sana a un lisiado en Listra. Está aparentemente repitiendo, pero está haciendo una comparación, hermano. Segundo, Pablo resucita a Dorcas. ¿Quién era Dorcas? Tabita. ¿En dónde la resucitó? En Jope, capítulo 9 de Hechos. Ahora, en el capítulo 20 del libro de los Hechos, Pablo relata la resurrección de Eutico. Eutico era un discípulo del Señor. ¿En dónde sucedió eso? En Troas. Mire usted la similitud, la semejanza de ambos, de los hechos relatados de ambos ministerios en el libro de los Hechos. Veamos un tercer ejemplo. Pedro fue liberado de la prisión en Jerusalén. Eso lo relata Lucas en el capítulo 12. Ahora, en el ministerio de Pablo, en Hechos, en el capítulo 16, verso 25, Lucas dice que Pablo fue liberado de la prisión también, pero en Filipos. Y como si fuera poco, acá en Hechos 3:16, cuando el paralítico de la Hermosa es resucitado, allí Pedro predicó un sermón y dice Lucas en ese versículo que fue sanado porque tenía fe en el nombre de Jesús. Eso es lo mismo que dice el autor del libro de los Hechos del paralítico que ahora es sanado por Pablo en Listra. Dice que él fue sanado, verso 9, porque este hombre tenía fe para ser sanado. Conclusión,
de lo que le acabo de decir. Ahora que vamos a estudiar esta sanidad de este paralítico en Listra, podemos asegurar que no es la repetición de la repetidera, permítame el término, sino que obedece a un orden del autor del libro de hacer un contraste entre los dos ministerios, el de Pedro con el de Pablo. Pero aún siendo tan semejantes la sanidad del paralítico de Listra a la de la sanidad del paralítico del templo de la Hermosa en el ministerio de Pedro, mencionado aquí en el capítulo 14, tiene ciertos aspectos diferentes. Primero, oiga, se supone que en Listra no había sinagoga. Eso es lo primero que hay que notar. No había sinagoga. ¿Por qué, hermano? Usted está suponiendo algo. Uno cuando enseña o estudia la palabra no debe suponer. Bueno, depende lo que se suponga. Esto que estoy suponiendo es de acuerdo con el pasaje. ¿Por qué digo que no tenía sinagoga la ciudad de Listra? Porque allí en el pasaje no se menciona los gentiles temerosos de Dios, que esos gentiles temerosos de Dios eran los que asistían a la sinagoga. Además, recuerde usted el motivo por el cual los apóstoles viajan a Listra. Ellos viajan a Listra principalmente porque les tocó huir de la persecución en Iconio. Entonces, uno de los propósitos, ya lo dije, para ellos haber huido a Listra, no solamente era predicar el evangelio, las puertas que se abrieran allí, sino huir de los paisanos judíos incrédulos que los perseguían. Y precisamente eso compagina con el hecho de que no existía sinagoga, al parecer, allí en Listra. Aleluya. Pero volvamos al pasaje. Mire, dice que ellos predican en Listra y allí tienen a un lisiado de los pies, que no habían dado, a un paralítico. Este paralítico no podía caminar. Entonces, al igual que el otro paralítico del Hechos capítulo 3 en la Hermosa, en el templo de la Hermosa, no podía levantarse, siempre estaba sentado allí. La pregunta obvia, hermano, ¿dónde se encontraba este lisiado en Listra? ¿En qué parte estaba? Aunque el pasaje no lo dice, que sí lo dice en el pasaje de la otra sanidad del ministerio de Pedro. Dice que ese templo, ese paralítico estaba a la puerta del templo. Este de Listra no dice dónde estaba. Sin embargo, al parecer era muy conocido del común de la gente allí de esa ciudad, por lo cual, al igual que el otro paralítico del capítulo 3, tuvo que ser cargado y llevado, porque no podía andar, y puesto posiblemente en un lugar de reunión pública, como en el caso de el otro lisiado del capítulo 3. ¿Cuál era ese sitio? Pudo ser el templo o pudo ser una plaza pública, que eran los lugares apropiados para que un paralítico pudiera pedir limosna y ganarse su vida de esa manera. Aleluya. Ahora, vea que hemos supuesto que no había sinagoga en esa ciudad. Entonces surge otra pregunta: ¿dónde Pablo predicó? Porque lo primero que hacía Pablo al llegar a las ciudades gentiles era buscar la sinagoga para predicar a los judíos primero. Bueno, en este caso, que no había supuestamente sinagoga en Listra, ateniéndonos al sitio más probable donde tuvo que ser llevado el paralítico para pedir limosna, que debió ser el templo o una plaza pública. Precisamente ese sitio le caía como anillo al dedo, como dice el dicho,
a Pablo para escogerlo como sitio de predicación, porque era un sitio donde confluía la gente y a él le interesaba era que lo escucharan predicar. Y él seguramente proyectó también ministrar sanidad a ese hombre para confirmar el evangelio con señales, con una sanidad allí. Entonces mire cómo fue oportuno esto. Verso 9, dice la palabra que el paralítico oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, el paralítico estuvo atento a lo que Pablo estaba predicando y puso fe en lo que Pablo predicaba. Escuche. Ahora, entendiendo bien el texto en su contexto, recordemos que Pablo predica ahora el evangelio, pero que Pablo no va a predicar en el idioma que comúnmente hablaba ese pueblo. Pablo seguramente, como dicen los analistas, los tratadistas, predicó en griego o en latín, lo más probable en griego. Entonces la mayor parte del pueblo, hemos visto ya, yo lo he enseñado, hablaban la lengua licaónica. La pregunta es, ¿cómo entonces entendemos ese versículo? Que el paralítico oyó hablar a Pablo y después Pablo se da cuenta que tuvo fe en lo que Pablo decía. Si el paralítico, seguramente lo más probable es que no hablaba griego, que era el idioma en el que predicaba Pablo, o latín. Seguramente el paralítico era de la clase baja y el común de la gente en Listra hablaba, era licaónico. ¿Cómo entendió el paralítico lo que Pablo predicaba? Aquí entonces se tejen algunas dos posibilidades. No lo dice la palabra, pero es posible que algunos de los que estaban allí podían entender el evangelio que predicaba Pablo, porque ya yo le dije que aunque la mayor parte del pueblo era inculto, eran casi analfabetos, había una parte que habían sido educados según las costumbres griegas y que hablaba griego, eran cultos, podían entender a Pablo. Entonces dicen algunos exégetas que alguna parte de los que oyeron pudieron después hablarle al cojo en licaónico lo que Pablo predicó en griego, alguno que otro que escuchó y entendió a Pablo. Y eso es más factible cuando encontramos alguna otra traducción de este pasaje que dice que en el texto griego que oyó hablar a Pablo muchas veces. Hay una parte del texto griego que dice, da a entender eso, que Pablo predicó varias veces. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues cabe más la posibilidad de que en alguna de esas ocasiones, entre predicaciones de Pablo allí, entre una predicación y la otra, el paralítico se enteró por boca de otros que sí entendieron. Pero hay una posibilidad también, y es que el paralítico tuvo fe porque, bendito sea el Señor, veía obras poderosas que se hacían allí mediante la predicación de Pablo. Recordemos que Lucas no escribe todas las palabras ni los hechos que se sucedieron allí. Entonces, aleluya. Gloria al nombre del Señor. Pablo sabía, hermanos, el apóstol Pablo sabía que aunque los milagros y las sanidades no salvan a nadie, sí son señales que ayudan a prestar la atención al mensaje. Y no solamente ayudan a que la gente atienda el mensaje de la palabra, sino que preparan al pueblo también para escuchar
con un corazón dispuesto el Evangelio. Mire lo que se dice en la parte final del verso 9. Aleluya. Pablo, fijando en el cojo sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado. Algunos dicen, así como le he mencionado ya, que es posible que el paralítico por los milagros tuvo fe. Pero la palabra dice más bien es que es por el oír la palabra que se adquiere la fe. Romanos 10:17, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que la posibilidad más compartida por los exégetas bíblicos es que realmente, de alguna manera, el cojo se enteró de lo que Pablo predicaba en griego. Aleluya. Gloria al nombre del Señor para siempre. Bueno, sigamos. Hagamos una pregunta. ¿Cuál es la fe de que habla Pablo allí? Lucas allí. Que Pablo advirtió en los ojos del paralítico, viendo que tenía fe para ser sanado. Pues la fe que salva, la fe que salva, no la fe que despiertan los milagros, es la fe que salva. Aleluya. Recordemos que en los evangelios sinópticos, en Mateo, Marcos y Lucas, siempre se refieren a... Hay una palabra lapidaria, notarial, que Jesús muchas veces repitió. Tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Y muchas veces que se repite esa frase dicha por Jesús, fue dicha a gente enferma que iba a recibir sanidad. Luego, la fe que salva es la fe que sana. ¿Entiende? Entre otras cosas, la salvación incluye no solamente el perdón de pecado, la salvación incluye también la liberación de la ira venidera, la sanidad del cuerpo. Amén. Eso todo va incluido en la salvación. Por eso dice el proverbio que la salud es el pan de los hijos. No nos debe extrañar que Jesús haya dicho, tu fe te ha salvado, a personas que estaban enfermas. Aleluya. Entonces la fe que vio Pablo en los ojos del tullido es la fe que salva. Ya el tullido por fe había recibido el mensaje de salvación, ya era salvo. Entonces estaba dispuesto ya para recibir la sanidad. Por eso Pablo lo ministró. Aleluya. Hay otra pregunta que hay que hacernos aquí cuando leemos el verso 10. Mire lo que dice el verso 10. Que Pablo dijo a gran voz, o sea, gritó, clamó, cuando vio que tenía fe el cojo. Levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Se han preguntado los analistas, los estudiosos bíblicos, ¿por qué Pablo ordena al cojo en alta voz que se levante? Si nosotros leemos Juan 11:43, cuando Jesús hace la oración delante de la tumba de Lázaro, 11:43, Juan 11:43. Quiero leerle ese pasaje. Mire la oración que hace Jesús. Dice el verso 41, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Él hizo esta oración con sus propios labios, o sea, la pronunció. Y dice el verso 42, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije
por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me enviaste. Cuando Pablo clama y le dice al cojo, levántate derecho sobre tus pies, como en el caso de Jesús, Pablo lo hace para que los demás oigan también que es en el nombre de Jesús, y es Jesús el que hace el milagro o va a hacer la sanidad. Y segundo propósito, ¿por qué dicen los estudiosos que alzó la voz? Para que el poder de la palabra asegurara la victoria sobre la enfermedad y la muerte. Recordemos que es la palabra, hermano, la que sana. Es la palabra. Porque Cristo es la palabra. Es Jesús el que obra el milagro, no es el predicador. Y específicamente el poder que hay en la palabra. Entonces la palabra es necesario decirla con fe para que se obre el milagro. Romanos 10, 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y después dice, porque, entonces para ser salvo, o sano, o libre de las ataduras del diablo, hay que creer con el corazón y confesar con los labios, porque la palabra tiene poder. Es el poder de la palabra la que sanó al tullido de Listra. Por eso Pablo clamó en alta voz, bendito sea el Señor. Pero ¿qué significan esas palabras, hermano? Levántate sobre tus pies. ¿Qué dio a entender Pablo allí? O Lucas cuando menciona textualmente lo que Pablo dijo. Levántate sobre tus pies. Según lo que le acabo de decir, lo que trataba de dar a entender Pablo al tullido es: pon en acción el poder que has recibido por la palabra. O demuéstrame, o demuéstrale a Dios que has recibido ese poder que tiene la palabra. O diciéndole de otra manera, pon tu fe en acción. Pon tu fe en acción. Dirían otras personas, haz lo que no podías hacer. Haz lo que no podías hacer. Esa es la fe, hermano. Llamar las cosas que no son como si fueran. Levántate y ponte sobre tus pies. Pero ¿qué hizo el paralítico? Pues él lo hizo porque había recibido el milagro. Saltó y anduvo. Y hasta en esto, hermano, hasta en esto que es un relato pues de lo que sucedió allí, es una gran enseñanza para nosotros. Saltó y anduvo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros por la gracia de Dios somos salvos, cuando nosotros por la gracia de Dios recibimos un milagro de sanidad, nosotros debemos demostrar esa salvación, esa gracia, esa bendición que hemos recibido. Saltando de gozo, buscando en oración al Señor para experimentar el gozo del Espíritu Santo que confirma que somos salvos, confirma que hemos recibido sanidad. Y debemos andar por el camino de santidad, por el camino de la salvación. Así como el paralítico saltó y anduvo, así nosotros debemos saltar y andar como Dios manda cuando somos salvos o cuando hemos sido sanos, demostrando el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida y caminando rectamente como Dios nos manda caminar. Aleluya, gloria al Señor. Sí, hermano, en este momento esto es lo que sucede allí.
Hay un milagro. Dios en su soberanía permitió que lo primero que sucediera allí en Listra fuera un milagro. Por supuesto que según el pasaje, Pablo, antes de ministrar al cojo, predicó. Porque recuerde que dice el pasaje que oyendo el cojo a Pablo, estuvo atento a lo que Pablo decía, y después es que Pablo ve fe en él y lo ora, le ministra según la necesidad. Esto es una enseñanza, hermano. El orden bíblico para hacer un milagro es primero decir la palabra. A veces Dios permite que un predicador lleno del Espíritu Santo llegue a una congregación y ministre sanidad, liberación, milagros. Pero no es el conducto regular. El conducto regular es predicar el Evangelio de la gracia y del reino primero. Porque las sanidades, milagros y liberaciones son señales que confirman la predicación del Evangelio. No olvidemos eso. Siempre hay que predicar el Evangelio primero, para que no se ponga la fe en el milagro. Hay que poner la fe en la palabra de Dios, en la obra de Cristo, en la cruz del Calvario, en el mensaje del Evangelio, que es el centro de la predicación cristiana. No, gloria al nombre del Señor. Ahora, ¿qué esperaríamos que sucediera? Bueno, según lo que sucedió en la vida de Cristo, cuando Él obraba milagros, pues que algunos poquitos creyeran y que gran parte de gente que escuchaba o viera los milagros y sanidades persiguieran a los siervos del Señor. Pero aquí no pasa eso. Terrible, hermano, tremendo. Aquí en Listra sucede todo lo contrario. Y el relato nos enseña que trataron de endiosar a los apóstoles. O sea, no los persiguieron, los endiosaron. Les iban a ofrecer sacrificios como a dioses. No es la conducta, no es ¿cómo es la regla? La regla es que la palabra produzca eso que produjo cuando Cristo la predicó. Oposición, y algunos pocos reciben. Que eso sucedió en otras ocasiones cuando Pablo predicó. Pero en este caso sucedió todo lo contrario. Y eso obedece a una razón y es que este pueblo no conocía la palabra del Señor, ni siquiera las escrituras del Antiguo Testamento. Y lo vamos a ver también en este tema más adelante, cuando estudiemos el mensaje que Pablo predica aquí. Eso hizo que esta gente confundiera a los apóstoles con ídolos, y por eso los querían adorar. No estaban preparados para interpretar bien las señales, los milagros. Gloria al nombre del Señor. Padre Santo y Padre bueno, yo te doy gracias por tu amor, tu fidelidad y tu misericordia. Gracias por tu palabra, que siempre, Señor, es digna de ser recibida y creída por todos. Gracias porque ella es pan, es medicina, es salud al alma, fuerza, Señor, al abatido, alegría y gozo al cansado. Señor, ayúdanos a permanecer en ella.